Vamos a tocar hoy en el editorial un tema que lo venimos tocando desde el principio de este espacio dedicado exclusivamente al ámbito jurídico y también al ámbito del debate constitucional y de las leyes, lo que hace a la violencia intrafamiliar, pero lo que hace puntualmente a la situación de las mujeres en Paraguay. Entre el domingo, el lunes, al mediodía, un total de 5 mujeres habían muerto a manos de parejas o exparejas, siendo la menor de 18 años y la mayor de 40. Hoy, miércoles, en la ciudad de Ñemby, nos topábamos con otra tragedia, la sexta víctima entre el domingo y hoy. La sexta víctima, la sexta mujer asesinada en el marco de lo que podríamos decir como de la violencia de género o el feminicidio. Este último caso, en donde hasta la hazaña llegó hasta que la mujer fue degollada, y disculpen los cabrosos del caso, y su cabeza luego tirada a un basurero. 6 mujeres asesinadas entre el domingo y hoy. ¿Es posible que no debatamos como sociedad lo que nos está pasando? ¿Es posible que no debatamos con seriedad que el sistema creado con mucha pompa, con muchas instituciones, con muchos expertos, con muchos técnicos, para proteger a las víctimas de violencia, realmente no funciona? ¿O el sistema ya ha sido superado por la cantidad de casos y estos casos fatales no son más que el resultado de un sistema que ya no puede responder al pedido de auxilio que hacen muchísimas víctimas de violencia intrafamiliar, directas o colaterales? ¿Qué nos está pasando como sociedad? 6 mujeres asesinadas entre el domingo y hoy. 6 madres de familia, 5 de ellas, dejando huérfanos. En total, casi 12 huérfanos, solamente en estos 6 feminicidios. ¿Qué nos pasa como sociedad? En 36 horas antes del asesinato de hoy, del feminicidio de hoy, 5 mujeres habían muerto. Y ese dato estadístico no mereció la atención en las redes sociales con mayor presencia, no mereció la atención de los medios de comunicación, pero también no mereció, por ejemplo, la atención hoy en la Cámara de Diputados. Una sola palabra se ha dicho hoy en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la última del año, para expresar el repudio a esta situación. Una sola palabra, una sola diputada, un solo diputado. Nadie dijo nada en ese cuerpo legislativo. Nadie. ¿O estamos normalizando este tipo de crímenes? ¿O como sociedad ya no nos interesa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa que no nos reaccionamos? ¿Qué nos pasa que no manifestamos? No hacemos manifestaciones públicas, no hacemos grandes marchas para pedir un alto a esta tragedia. Le doy otro dato estadístico. Según la ley de protección a la mujer contra todo tipo de violencia, cada cabecera departamental, cada gobernación debe tener al menos una casa de seguridad para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y o sus hijos. ¿Saben cuántas casas de seguridad existen en el país? Una. ¿Saben cuántas las administra el Ministerio de la Mujer? Una. ¿Saben cuánto es el presupuesto que tienen las gobernaciones para enfrentar este mal endémico? No sabemos. ¿Saben qué programas tienen las CODENI que de alguna manera pueden servir de soporte? No sabemos.
¿Saben cuántas comisarías especializadas en abordar este tipo de situaciones existen en el país? No lo sabemos. Porque este tipo de situaciones, más allá de la fanfarria, más allá de las instituciones, más allá de lo que se dice, más allá de la pompa, realmente en la práctica es inexistente. No sé ustedes, pero para mí que 6 mujeres hayan perdido la vida de esta manera tan cruel es una tragedia y revela que como sociedad estamos profundamente enfermos. A mí al menos me preocupa. Me preocupa este dato estadístico. 6 mujeres desde el domingo han sido asesinadas. Una verdadera tragedia. Y nadie dice nada. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. En estos días se realizará en nuestro país como base un congreso internacional sobre seguridad e inteligencia. Van a haber varios expositores nacionales como extranjeros y es importante justamente en este ambiente de inseguridad ciudadana, de avance del crimen transnacional o del crimen organizado, abordar este tipo de eventos y darles la importancia que tienen para el debate pertinente. Nos acompaña, enfocado en el secuestro, en esta ocasión atendiendo todo el contexto que hemos vivido en el país con el secuestro y posterior liberación del ciudadano menonita de origen mexicano Peter Reiner. Nos acompaña por acá en estudios José Amarilla y vía Zoom el especialista en seguridad y experto consultor colombiano Miller Romero. A ambos el agradecimiento, a José y a Miller. Gracias por estar de esta manera con nosotros. Comienzo, José, con el visitante, ¿te parece? Por favor, por favor. ¿Cómo estás, Miller Romero? Un placer realmente hablar contigo. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a su programa. Bueno, Miller, contanos un poco, desde este punto de vista, sos consultor muy conocido en Venezuela, en Perú, en Colombia, en los Estados Unidos en materia de seguridad, enfocado entre otros aspectos a lo que hace al secuestro. ¿Cómo podemos evaluar en Sudamérica a la seguridad ciudadana en general? ¿Qué podemos decir al respecto, Miller? Bueno, realmente el tema del secuestro es uno de las amenazas que más ataña a los países de Latinoamérica, especialmente países como Colombia. Siempre hemos sufrido ese flagelo. Y hoy con temas de pospandemia, temas de crisis, pues este tipo de siniestros se acrecentan debido al incremento de la delincuencia como tal. Y es muy importante que en eventos como el que está organizando el señor José María Amarilla, se comienzan a debatir estas situaciones. Hay que hacer frente a estos flagelos, hay que comenzar a atacar estos grupos delincuenciales que están generando estos riesgos que tanto afectan a la sociedad. Y para eso se necesita el compromiso de todas las fuerzas, tanto militares como no militares. Precisamente en este escenario vamos a tener a las empresas de vigilancia y seguridad privada, que son otro actor muy importante en el tema de garantizar prevención y de protección a lo que es las comunidades en nuestros países de Latinoamérica. Ahora, José Amarilla, en este tema, y destacando la presencia de un experto como Miguel Romero, Sí. y a ambos la pregunta, pero comienzo contigo, José. En la experiencia paraguaya, el hecho de que la policía y las Fuerzas Armadas integren un mismo organismo u organización para, en este ejemplo, enfrentar al EPP, ¿es correcto? ¿No es correcto? ¿Se debería cambiar el abordaje? Bueno, en ese sentido hay mucha experiencia respecto a países como México, Colombia, donde la integración de las fuerzas policiales y militares en el combate a los grupos sublevados representó una ventaja táctica en algún momento, ¿verdad? En el sentido de tener todo tu despliegue de fuerzas enfocado en un problema en particular. Ahora, cuando se lo aborda como una problemática militar, puramente militar, con una estrategia puramente militar, las probabilidades de éxito son
más bajas que cuando se lo enfoca a este tipo de fenómenos con un abordaje más de carácter policial y de seguridad interna. A lo largo de los últimos 60, 70 años, desde la Revolución China en adelante, la mayor parte, es decir, alrededor del 45% de los casos resueltos en los cuales los grupos armados han sido disueltos, han sido resultado de su tratamiento como problemas de seguridad interna. Otro 40 y tanto por ciento han sido desmovilizados porque ha habido negociaciones políticas. Alrededor del 10% de estos grupos han llegado al poder y solamente un 7% de éxito ha habido en enfoques puramente militares de este fenómeno, ¿verdad? Estamos hablando obviamente de un grupo que tiene las características de una cierta prédica ideológica que digamos, tiene un despliegue armado y una ubicación territorial dentro del país y tiene, por lo menos declaradamente, la intención de alguna vez intervenir en la vida política por la vía armada, ¿verdad? O sea, en la vida política del país por la vía armada. Eh, Obviamente Miller te puede comentar una experiencia mucho mayor, mucho más extensa que la nuestra, como es el caso colombiano, ¿verdad? Ahora, Miller, porque tenés una clase internacional en breve, por eso quiero aprovecharte. Luego voy a continuar en el otro bloque con José para hablar un poco de este Congreso Internacional también en el otro bloque. Ahora, Miller, desde el punto de vista de la experiencia colombiana, una nación hermosa, bellísima, inmensa, riquísima, que sin embargo fue golpeado tanto tiempo, por un lado, por la FARC, las Fuerzas Armadas contra las Revolucionarios FARC, colombianos. luego también el contrabando, el narcotráfico, a veces trabajaban de manera paralela, a veces trabajaban de manera unida. ¿Cómo es posible que una nación tan bella como Colombia, que haya pasado por todo lo que está siguiendo pasando y que tiene tantas heridas, que está tratando de curarlas, cómo es posible continuar? ¿Qué hay que hacer como sociedad, Miller? Bueno, realmente yo pienso que en esto es lo que hablamos de la unión de todas las fuerzas. Hay una característica en Colombia, es la gran cercanía que existe entre las fuerzas militares y el sector vigilancia y seguridad privada. Teniendo claro que tienen roles totalmente diferentes y que las empresas de seguridad privada no son en ningún momento organismos del Estado ni fuerzas militares, pueden colaborar en función. Entonces es un tema de sinergia entre todos los, llamémoslo así, entre todos los buenos. Tenemos que unirnos y enfrentar todos estos males, estas amenazas que atentan contra la sociedad. Pienso que es el camino más válido. Hay que tener en cuenta que muchas veces la capacidad militar no es suficiente para enfrentar tantas amenazas que salen. Pero si juntamos la fuerza, juntamos especialidad militar con especialidades de seguridad en temas civiles, las probabilidades de éxito son mucho mayores. Entonces, eso es muy importante, además de la especialización. Algo que ha tenido mucho la policía colombiana es la especialización de la fuerza en ciertos delitos. Grupos especializados en netamente, por ejemplo, como secuestro, como narcotráfico. Unas divisiones de las fuerzas militares, una segmentación de las fuerzas militares especializando a los hombres en ciertas modalidades de amenazas. Y eso ha sido muy beneficioso porque se han dado golpes muy certeros y de esta forma es que los indicadores han comenzado a bajar bastante en Colombia. Ahora, la experiencia colombiana en el combate a un ejército regular que era ya en cierto momento la FARC, pero también enfrentar a los paramilitares al mismo tiempo, ¿se tuvo que crear una fuerza especial? ¿Fue una fuerza exclusivamente militar o fue una fuerza exclusivamente policial? Todas unidas. Había ejército, había policía, todos en contra de una misma amenaza y con especialidades y capacidades específicas. Grupos específicos para enfrentar temas de guerrilla, grupos específicos para enfrentar temas de narcotráfico, grupos específicos especializados para enfrentar otras bandas criminales. Entonces, esa unión entre todas las fuerzas y con todo el apoyo posible, con inteligencia y con hasta países hermanos, es que ha llevado a dar golpes de éxito y a mantener estos indicadores en buenos niveles. No es fácil, es algo
que lleva bastante trabajo, no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero esta sinergia en lograr estos objetivos, acercándose hasta la misma vigilancia y seguridad privada, todos, bueno, hasta la misma ciudadanía, porque es la ciudadanía muy importante en esto, desde el punto de vista de informar. La ciudadanía tiene que estar consciente de que estos son flagelos, son amenazas que también le corresponden a ellas eliminar. No solamente es algo que le atañe solamente a las fuerzas militares. No podemos dejarle solamente esto a las fuerzas militares. Esto es un trabajo conjunto de los civiles, de los militares, de la seguridad, de todos, en pro de adquirir capacidades y atacar unas amenazas específicas para que estas amenazas pues se logren mitigar bastante. ¿Llegaste a estudiar el fenómeno del EPP en Paraguay? ¿Llegaste a conocerlo profundamente? ¿Lo estás estudiando desde el punto de vista de tu experiencia, Miller? Está empezando a ver. Bueno, el tema de eso sí se ha sabido, digamos, la delincuencia no tiene fronteras, la delincuencia no pertenece a un solo país. La delincuencia pasa fácilmente las fronteras y por eso es que Ahora, con respecto, por ejemplo, al papel de Granda, hoy senador, creo que es senador o refugiado, no puede salir de Colombia, y el papel que tuvo en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Por un lado eso, pero por el otro lado también decís, esto es algo transnacional. ¿Crees que hay aún esos contactos, esos nexos entre estos grupos que existen, en donde el EPP, creo que en la región, es, por así decirlo, el más activo hoy día, fuera de la FARC? Bueno, lo que sucede es que en estos procesos de paz, realmente hay gente que no queda conforme con estos procesos. Y entonces, pensar en erradicar totalmente estos grupos es algo ficticio. Hay muchas disidencias de estos procesos de paz que se han llevado que traspasan fronteras y vemos casos como Venezuela, vemos casos como Ecuador, vemos casos como hasta más al sur, Paraguay, donde estos grupos terminan radicándose de alguna forma, ¿cierto? Terminan llegando. Entonces, este es un problema transnacional. Esto no es un problema que solamente le compete a Colombia o que Colombia solamente lo viva, porque desde allá se extienden a otras latitudes que son escenarios propicios para continuar con este tipo de delincuencia. Entonces, lo hemos visto bastante. Miremos cómo está migrando el tema del narcotráfico, cómo ha migrado ya de Colombia, y vimos que no solamente Colombia son los países que tienen este problema, sino que países como Ecuador se ha presentado bastante la problemática también, porque, vuelvo y repito, en el tema delincuencial no existen fronteras, y un problema delincuencial como el tema de secuestro, como el tema de narcotráfico, son problemas de toda la región, son problemas regionales, y todos tienen que prepararse para en dado momento enfrentarlo cuando llegue a su territorio. Finalmente, y te agradecemos mucho, pues sos una persona muy ocupada, y gracias por participar en tu experiencia o darnos tu experiencia, Miller. Un tema que tiene dos componentes, el reclutamiento de niños y el reclutamiento de ciudadanos que son parte de naciones indígenas. Esa característica se está teniendo acá en Paraguay. ¿Es normal eso en la pretendida extensión de este grupo de criminales, este tipo de grupos de criminales, Miller? ¿Se cortó la comunicación? Parece que sí. ¿Se cortó? Qué lástima. Bueno, José Amarilla, continuamos en el otro bloque con José Amarilla, vamos a hablar de este Congreso Internacional. Claro. Vamos a la pausa. Era Miller Romero, especialista colombiano en seguridad, es asesor internacional de varios países, de varias organizaciones públicas como privadas, y estuvo dándonos su parecer sobre el azote del secuestro a nivel regional. A la vuelta con José Amarilla, en otra parte de esta entrevista doble, por así decirlo.
Está todavía con nosotros Miller Romero brevemente para despedirnos más que nada y para agradecerle la gentileza, Miller, de haber estado con nosotros compartiendo su experiencia y sus conocimientos en este tema de este tipo de crimen transnacional. Hey. Ujú. Bueno, finalmente, como experiencia, para cerrar esto, ¿qué más querría aportar o querrías aportar, Miller? Bueno, pues el hecho que estemos aquí en Asunción precisamente es para participar en el evento que está organizando José María Amarilla. Ese tema, el tema de la gestión de riesgos, muy importante en las organizaciones para gestionar riesgos como son el tema de secuestro, riesgos como son el tema de hurtos, de delincuencia. Todo esto se va a gestionar y debemos comenzar a gestionarlo desde la empresa privada. La empresa privada tiene que comenzar a colaborar también en el tema de seguridad junto a las fuerzas militares. Y hay un componente muy importante también del que vamos a hablar, que es el tema de la seguridad y el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Como en los conflictos armados vemos que se hacen actividades que van en contra de los derechos humanos. Entonces, también la seguridad tiene que prestarse bajo el amparo de los derechos humanos. Hay que prestar servicios de seguridad profesionales en donde no se atente contra los derechos humanos. Entonces, todos estos componentes son elementos que están profesionalizando la seguridad. La seguridad ha tomado un rol muy importante en Latinoamérica. La seguridad últimamente se considera muy importante dentro del tema del bienestar de la sociedad. Entonces, la seguridad no solamente está en manos de las fuerzas militares, la seguridad también está en manos de los civiles que prestan seguridad, que prestan servicios de seguridad. Entonces, tiene que haber una coordinación, tiene que haber unos procedimientos y unos protocolos que se presten de forma coordinada para que en una sinergia seamos más. Y entre más seamos, más fuerza, más enfrentamiento se le va a hacer a las amenazas de delincuencia como tal. O sea, es la única solución. Realmente nunca va a existir la capacidad, una capacidad militar que sola pueda acabar con todas las amenazas que atentan contra una sociedad. Por eso, cordialmente invitados a nuestro evento el próximo viernes para que conozcan un poco más sobre buenas prácticas que están llevando a cabo en el sector seguridad privada, en el sector de vigilancia y seguridad privada a nivel de Latinoamérica, en pro de mejorar y fortalecer esta práctica de seguridad. Muchísimas gracias, Miller Romero. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, experto ciudadano colombiano, experto internacional en seguridad, en crimen transnacional y también un referente en países como Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos, Argentina también incluso en cuanto a consultoría en inteligencia y seguridad. José Amarilla, este viernes se realiza un congreso justamente con relación a seguridad, un congreso que es internacional, que tiene su base en Asunción. Contanos, por favor, algunos detalles. Sí, en primer lugar tengo que decir que estamos utilizando la estructura de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía, porque ahí se encuentra el Departamento de Supervisión de Entidades de Seguridad Privada. Hay que agradecerles toda su predisposición para empezar, ¿verdad? Y este evento se centra fundamentalmente en la estandarización de procedimientos y operaciones para la prestación de servicios de seguridad privada. Algo que en nuestro país es una innovación, querido amigo mío. Vamos a hablar en particular de las normas ISO 18788 y cómo esto se está imponiendo a nivel mundial en el sentido de darle un marco de trabajo a las empresas de seguridad privada también. Vos sabés que en el mundo la tendencia es a que los servicios de seguridad privada superen ampliamente, por ejemplo, en número a los efectivos de las fuerzas públicas. En el caso de Paraguay tenemos aproximadamente entre 50.000 y 120.000 efectivos en materia de seguridad privada hoy, o sea, una línea de flotación bastante amplia. Mientras que, bueno, las fuerzas públicas se resumen en alrededor de 35.000 o 40.000 efectivos en total, sumando Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esta es una tendencia mundial, ¿verdad? En China se estima que hay unos 20 millones de prestadores de seguridad privada a nivel nacional y también prestando servicios en sus empresas establecidas fuera de las fronteras chinas. Lo mismo ocurre en Estados Unidos,
Tal vez en Rusia está un poco más restringido, pero también la tendencia es al crecimiento. Y en toda la región de América Latina, el número de efectivos de la seguridad privada supera ampliamente a la cantidad de servidores de carácter público. Por lo tanto, es también el tema de la seguridad privada un asunto al cual tenemos que prestarle una atención especial, específica y además exigente, para que no ocurra también una degradación de la oferta de los servicios de seguridad privada, que ocurren normalmente cuando la competencia es exclusivamente por el precio y no por la calidad de los servicios, ¿verdad? Hay un montón de leyes, lo que mencionaba Miller en el sentido de los derechos fundamentales que tienen que ser respetados tanto en la prestación de los servicios como los derechos de los propios trabajadores, y los niveles de prestación, es decir, crear una masa crítica dentro de la propia clientela que recibe los servicios de seguridad privada, para que la exigencia tenga unos parámetros que sean de carácter aceptable según lo establecido o internacionalmente aceptado. Sobre eso vamos a estar hablando el ¿Cualquiera viernes. puede participar? Cualquiera puede participar, de hecho, sí. ¿Y cómo es la forma para inscribirnos, para participar de manera presencial o por vía telemática, por favor? No, el evento es presencial, es 100% presencial. Y sería dirigirse a lo que conocemos popularmente como delitos económicos de la policía, que está sobre la calle Aedo, casi Ayolas. El evento está fijado para comenzar a las 8:30 de la mañana y para cerrar a mediodía con un almuerzo, además, ¿verdad? O sea, tiene un costo para el público en general y tiene un costo reducido para los integrantes de las cámaras de seguridad privada, es decir, las empresas que están organizadas para, digamos, elevar los estándares de prestación. Entonces, el Congreso Internacional es el viernes de 8:30 a 12:30 en el local o la sede en el auditorio de la Dirección de Lucha contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, o que popularmente es conocida como Delitos Económicos, Aedo, casi Ayolas. Perfecto, está hecha la invitación entonces en este Congreso Internacional presencial, ahí en la Unidad de Delitos Económicos de Combate al Crimen Económico, Delito Económico de la Policía Nacional. Se me cruzan todos los nombres, pero ahí, Aedo, casi Ayolas. El viernes, 8:30 a 12, abierto a todo público, la gente que está interesada un poco en conocer el abordaje de expertos en seguridad, de expertos en ese tipo de cuestiones, que son muy relevantes, por cierto. A la vuelta del corte, analicemos a través de un testimonio directo de lo que pasó en Luque, toda una estructura montada en un juzgado de paz de la capital, aparentemente, según la investigación, para crear juicios falsos que posibilitaban a un grupo de personas, algunos de ellos abogados, hacerse de manera presuntamente irregular de bienes inmuebles y de valiosos bienes inmuebles, por así decirlo. A la vuelta del corte, ese tema, el último del día de hoy. Gracias. La semana pasada se daba un caso en donde una familia de origen español denunciaba un directo robo, no de una caja fuerte, no de un auto, no de un cuadro, sino de todo un inmueble de 5 hectáreas, ubicado en la zona conocida como Kilómetro 12 en la ciudad de Luque. Una propiedad muy famosa porque era la conocida como Quinta Guyari. Pertenecía al presidente de principios de siglo de la República del Paraguay, José P. Guyari. Y antes esta propiedad, mucho más extensa, pertenecía a la familia fundadora de la ciudad de Luque. Pero esa casa era una casa antigua, tenía árboles, era un hermoso lugar que pertenecía a un médico de origen español que vino a radicarse en Paraguay, que había fallecido, ¿verdad? Y que heredaron todo sus 2 hijos. Pero sin embargo, un día
a principios de diciembre, el hijo que aún habitaba la residencia se encontraba con la sorpresa que venía una orden de desalojo en contra de su familia. Y en menos de 8 días, en 7 días, entre el 1 y el 8 de diciembre, esa casa y esa propiedad prácticamente fue desmantelada. La fiscalía comenzó a investigar. La fiscal Sandra Ledesma, que tiene otro caso, tiene varios casos, entre ellos el famoso caso del ciudadano alemán y de su hija asesinados en Patiño, Areguá. La fiscal Sandra Ledesma comenzó a investigar y el día de ayer a la noche y hoy a la madrugada realizó una serie de allanamientos en un estudio jurídico y en otros lugares que pudo dar con otra parte de esta estructura que al parecer funcionaba con el soporte u apoyo de funcionarios judiciales, al menos una, de un juzgado de paz de la capital, el juzgado de paz de la catedral. Está con nosotros la fiscal Sandra Ledesma. Doctora Ledesma, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por atender la llamada. Sé que estás, en este caso, con varias diligencias. Hay dos extremos acá. El primer extremo, el allanamiento del juzgado de paz de la catedral, el allanamiento de la vivienda, de la actuaria judicial de ese juzgado, y luego el allanamiento el día de ayer, a la noche, y hoy a la madrugada, de un estudio jurídico. Contanos, por favor, ¿ante qué escenario hoy día te encontrás vos en esta investigación que se inició con este desalojo a todas luces absolutamente ilegal? Bueno, en realidad hasta ahora todos los allanamientos que hemos realizado y los documentos que hemos incautado, tanto como las otras evidencias que guardan relación con la causa, nos han llevado a que hasta el momento no existe expediente judicial del cual habría salido la supuesta orden de desalojo. Hemos hurgado en todos los lugares, hemos también allanado la vivienda de la actuaria, y este allanamiento nos llevó a tener indicios de que podrían existir otros documentos o alguna prueba que nos lleve a investigar el hecho punible en un estudio jurídico, que el día de ayer se realizó también ese allanamiento, y hemos incautado chequeras de cheques que se habían expedido. En uno de los conceptos de la chequera estaban regalías para el juzgado de paz, estaba inscrito. En otro cheque se podía observar también pago de impuesto inmobiliario Formasa S.A. También hemos incautado agendas. Lo que nos llamó mucho la atención es que inmenso estudio jurídico que fue allanado tenía, evidentemente, llevaron evidencia del lugar, dejaron los mouse, pero no estaban las computadoras. O sea, alguien habría avisado el Ahora, allanamiento. ¿Cómo se llama el estudio no sé jurídico allanado, doctora? Creo, Bordón Serrati. No sé si ha avisado, pero creo que por el allanamiento anterior ellos ya habrán sospechado de que podríamos en realidad acabar allanando también ese lugar, ya que encontramos evidencia que nos llevaba al otro lugar. Al igual que en la casa de la actuaria, ¿me recordás el nombre de la actuaria de este juzgado de paz de la catedral, por favor? Muriel Vera. En la casa de Muriel Vera se encontró una verdadera fábrica de sentencias, resoluciones o autos interlocutorios, incluso documentos en blanco con firma de la que era entonces o hasta principios de año titular de este juzgado de paz y que ya falleció en mayo pasado. Pero también, ¿qué otro tipo de enlace hay entre la casa de Muriel Vera, actuaria judicial, y el estudio jurídico Bordón Serrati? La hermana de Muriel es la secretaria privada de la propietaria del estudio jurídico que hemos allanado ayer, y en el maletín de la hermana de Muriel, que también ahora justamente va a ser convocada a declaración indagatoria, hemos encontrado documentación correspondiente, inclusive cédulas de notificación, supuestas cédulas de notificación a la empresa Formasa S.A. ¿Formasa S.A. de quién es? Sí, es de una empresa panameña en realidad,
del cual el representante de esa empresa era el señor Ángel Sopeña. Luego de fallecer, Ormanza S.A. le entrega la representación a su hijo Mariano Sopeña. Sí, pero a ver, esta abogada Bordón Cerrati, ¿cuál es el nombre de ella? Gilda. Gilda Bordón Cerrati, ¿qué relación tenía con los Sopeña? Ella era abogada de ella y su hijo, Vicenzo, creo que es su nombre. Sí. Era anteriormente abogada de Mariano Sopeña, en donde ella lo representa al señor Mariano ante una denuncia que se había realizado por unos pagarés que se habían adulterado con el fin de transferir ya en aquel momento la propiedad, donde consta una denuncia penal, inclusive una imputación sobre él. El estudio jurídico le representaba a la familia, a Mariano Sopeña. Inclusive le habían ofrecido en algún momento, porque el señor Mariano no tenía dinero para pagar los honorarios del estudio jurídico, ellos le habían ofrecido inclusive comprar la propiedad y el señor Mariano se había negado a comprar la propiedad. También le habían ofrecido un negocio inmobiliario de armar un pequeño condominio en el lugar donde las regalías o las ganancias serían repartidas entre todos, pero eso no ocurrió porque el señor Mariano se negó según las manifestaciones del señor Mariano, que se negó a vender la propiedad. Sin embargo, cuando ocurre el desalojo, el señor Mariano llama al señor Vicenzo Cerrati, al señor Cerrati, al hijo de la señora Gilda Bordón, y le dice, mira, esto está pasando, hay gente que me está invadiendo, y él le dice, bueno, yo estoy por viajar, no tengo tiempo, inclusive agrega en el expediente, en la carpeta fiscal, conversaciones de ese día, o sea que hasta ese día ellos eran o sea que por lo menos el señor Mariano creía que ellos eran sus representantes. Que Gilda Bordón Cerrati y los demás miembros del estudio jurídico eran sus abogados. Ahora, Sí. Tenemos incluso imágenes para ubicarnos de la propiedad. Es una propiedad de 5 hectáreas ubicada en una zona en expansión absoluta, inmobiliariamente hablando, que está a menos de 3 cuadras de la Conmebol, a menos de 3 cuadras del Hotel Borbón. O sea, estamos hablando de una propiedad valiosísima, muy valiosa, sobre asfalto, con 2 salidas. O sea, estamos hablando de un lugar que tenía, por ejemplo, un bosque y hasta tenía un lago artificial. Son 5 hectáreas ubicadas ahí a la entrada de Luque. Ahora bien, Gilda Bordón Cerrati se quedó con la propiedad en esta transacción a través de esta documentación, o vos tenés, no sé si sospechas o indicios de que esta propiedad realmente Bordón Cerrati la estaba ofreciendo o la vendió a un capitalista, o este capitalista, o hay algún capitalista que está detrás de toda la operación, doctora? Yo creo que por lo que pude observar en el estudio jurídico, Bordón Cerrati se dedican exclusivamente al tema inmobiliario, a hacer juicios y a hacer transferencias de inmuebles. Ahora, la legalidad o no de ello, de los juicios, ya lo puedo decir porque habría que analizar caso por caso, pero no estamos hablando de un estudio jurídico cualquiera, estamos hablando de un estudio jurídico que tiene la suficiente envergadura económica y conoce perfectamente el sistema judicial y el derecho como para hacer este tipo de operaciones, porque hay que tener en cuenta que para hacer una transferencia de un inmueble tiene que tener total conocimiento de derecho, ¿verdad? No creo, o no sé si no creo que no creo que haya otras personas detrás de eso. Ahora sí podrían haber otras víctimas, porque si ellos consiguieron la transferencia del inmueble, que todavía no estamos seguros también de ello, pedimos informe al registro de la propiedad y hemos emplazado por 24 horas a que nos envíen los antecedentes completos del informe y no nos han remitido aún. El día de mañana, si no corresponden esos informes, vamos a tener que ver la manera de obtener estos informes, ya que por la gravedad del caso amerita que los informes del Ministerio Público se respondan en tiempo y forma. Pero sí podemos
observar que ellos transfirieron a otras personas, quiere decir que hay otras personas estafadas, ¿verdad? O a lo mejor compradores de buena fe o que no tenían conocimiento, o si tenían conocimiento no sabemos. Pero no tenemos todavía el informe del registro de la propiedad para saber si la señora Emma Turo llegó a recibir la transferencia y si la señora Emma Turo llegó a transferir a otra persona. Porque la propiedad ya fue inscrita a nombre de la doctora Hilda Bordón Cerrati, o la sospecha que tenés, y por eso estás hablando así, doctora, que en realidad esa propiedad, así, en un santiamén, ya fue registrada a nombre del que habría ya comprado la propiedad. Aunque yo creo, ¿verdad?, que si, aunque esté el estudio jurídico detrás o ellos sean, hay que hablar de sospecha siempre, ellos sean las personas que hayan fraguado todo este juicio, no creo que ellos pongan el inmueble a su nombre. Por eso creo que es muy llamativo que se ponga, o que el titular del desalojo, en este caso el demandante, sea esa señora Emma Turo. Emma Turo, que es una funcionaria, Emma Turo es una funcionaria de la justicia electoral que gana un salario mínimo, es una humilde funcionaria, y se usaron sus documentaciones y a nombre de ella la registraron. Pero, ¿quién le ofrece a Sopeña, según dice Sopeña, el negocio inmobiliario de hacer una especie de urbanización pequeña ahí adentro de lujo? ¿Le ofrece Hilda Bordón Cerrati, o hay alguien más que le ofrece el negocio a Sopeña, el heredero del doctor Sopeña? Según él manifestó, la señora Hilda y el señor Vicente, ese sería el abogado. ¿No se menciona un nombre más, doctora? Podría ser, hay que... tengo entendido que son 4 personas que le conocen. Bueno, en realidad no es que le ofrece, sino que a través de otra persona, él le conoce a esta persona. Hay que llamar a declaración testifical a ver si son ciertas las manifestaciones. Pero él le conoce a la señora, al señor Vicenzo a través de otra persona, y otra persona es la que le presenta a esta persona. ¿La abogada registra hechos similares, Bordón Cerrati? Tengo entendido, no por antecedentes penales, pero sí pudimos observar en algunas publicaciones, algunas denuncias de hechos similares, inclusive en el estudio jurídico que hemos allanado, hemos encontrado justamente expedientes y cosas así de otros hechos que se habían denunciado anteriormente. ¿Hay más personas que deberían estar preocupadas? Yo creo que esta investigación recién inicia. Convengamos que la denuncia recién se realizó hace prácticamente cuatro días. Estamos trabajando día y noche sobre este caso. Ahora mismo estamos tomando declaración indagatoria al oficial de justicia que se presentó ante la comisaría tercera del Duque. Sí. Y vamos a estar revisando todas las documentaciones que hemos incautado. Como sabrán, prácticamente trabajamos de día y también de noche, sí, porque por el tiempo no nos da de repente para hacer nuestros allanamientos diurnos. Nos vemos obligados por la urgencia del caso a hacer los allanamientos nocturnos. Igual estamos trabajando de día, pero cada documentación que es incautada tenemos que analizarla. Gracias, doctora Sandra Ledesma. ¿Sí? Un abrazo grande. Gracias a usted. Hasta luego. Dale, hasta luego. La investigación que está llevando a cabo la doctora Sandra Ledesma. ¿Le adelantamos algo acá en Causa Justa? Les digo algo. Total, esto es entre ustedes y yo. Este caso va a traer mucha cola. Así nomás les digo. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa y estén atentos a eso. Tal vez le contemos en el próximo programa. O tal vez ya haya explotado todo. Pero este caso va a traer cola. Mucha cola. Bastante. Nos vemos en la otra edición de Causa Justa. Chao.